Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S23 y quieres sacarle el máximo a la cámara, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que ya en este canal tenemos un video hablando de trucos generales del Galaxy S23, así que si todavía no has visto ese video, ve también para allá para que aprendas un poco más sobre cómo utilizar tu nuevo teléfono, pero aquí nos estaremos enfocando en la cámara, así que pasemos a los trucos de cómo sacarle el máximo a la cámara de este nuevo teléfono. Bueno, el primer truco del cual estaremos hablando en este video es cómo apagar el sonido para que cada vez que tires una foto no se escuche el sonido cuando capturas una imagen, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco más hasta encontramos aquí la opción de sonido del obturador para que entonces cada vez que captures una foto no se escuche que estás tomando una imagen. Cabe la pena recalcar que esta opción dependerá del país o la región en la que te encuentres, así que es posible que esta función no esté disponible para tu teléfono. Si quieres sacarle el máximo a la cámara de tu teléfono, tienes que activar aquí en esta parte de ajustes la parte de las líneas guías para que entonces cuando vayas a tomar una foto, aquí tenemos nuestro sujeto Doraemon, pues entonces vas a poder ver las líneas para que entonces puedas tomar fotos en la parte de la ley de tercios o poder centralizar el sujeto para que entonces tengas un poco más de control a la hora de capturar una foto. Si eres una persona que va a tomar fotos quizás de personas o niños o de mascotas especialmente, puedes apretar aquí este botón a la derecha de donde dice 3-4 para que entonces puedas activar las fotos en movimiento, y eso realmente lo que te permite hacer es capturar un pequeño video antes y después de cada imagen para que entonces puedas revivir ese pequeño videito a la hora de tomar esa foto para que entonces puedas revivir qué exactamente pasó antes, o también incluso poder quizás salvar la foto. Alguien quizás pestañó en ese momento, pues entonces puedes ir aquí y entonces seleccionar la foto que quieres de ese momento para que entonces puedas rescatar esa foto de quizás la persona pestañó o hizo algo que no debía haber hecho. Pasemos ahora a la parte de los selfies, y para poder capturar un selfie simplemente apretamos el botón aquí a la derecha de donde se capturan las fotos para entonces cambiar a la cámara frontal, y algo que podemos hacer es apretar aquí a la derecha, es como una varita mágica, y entonces le damos aquí y podemos cambiar los diferentes tonos de piel para que entonces podamos tener por ejemplo un estilo más natural o un poco más cálido. Obviamente todo dependerá de lo que quieras hacer, aunque también tienes la opción de poder personalizar un poco cómo se ve tu cara para que puedas suavizarla un poco más, para que no se vean quizás esas imperfecciones. Puedes entonces cambiar el tono de piel para que te vean más oscuro o más claro, agrandar los ojos si te interesa hacer eso, así se ven los ojos bastante grandes aquí, así que puedes ajustar la mandíbula para achicarle un poquito más. Tienes varias opciones, y finalmente aquí a la izquierda tienes también diferentes filtros para cambiar cómo se ve la foto, para que no tengas que ni siquiera ir a Instagram u otras aplicaciones, sino que vas aquí y cambias cómo se va a ver la imagen. Una pregunta que muchas personas tienen es qué pasa si tomo un selfie. Hay veces que las cámaras rotan la imagen para que se vea de forma diferente. Aquí pueden ver cómo las letras están al revés de la camisa, pues entonces puedo ir aquí a la parte de configuración de la cámara. Vamos aquí otra vez a la cámara, le doy aquí a configuración y bajo un poco hasta donde dice la parte de grabar los selfies. En la parte de la que se guarden los selfies según vista previa, pues puedo apagar eso, y entonces el teléfono a la hora de tomar la foto, vamos a tomar una foto aquí, van a ver que entonces ahora él va a rotar la imagen para que las letras se vean correctamente. Así que puedes tener esa parte de poder seleccionar esa opción dependiendo si es algo que te interesa o no. Obviamente un teléfono tan poderoso como este tiene la opción de obviamente tomar fotos en el modo de retrato para que tus selfies se vean con el fondo borroso, como puedes ver aquí, y puedes obviamente ajustar la cantidad del efecto para que se vea un poco más borroso o no. Pero digamos por ejemplo que tomaste un selfie, aquí tomamos otro, y entonces vamos aquí a la parte de tomar un selfie y pues se te olvidó activar el modo de retrato. No te preocupes porque tu teléfono tiene esa opción. Podemos darle aquí a la parte de editar esta foto y aplicarle entonces el modo de retrato, a pesar de que quizás la foto no se tomó con ese modo retrato. Al igual que en las fotos tradicionales con la cámara trasera, también en la cámara frontal puedes cambiar la proporción o el tamaño en la que se capturan las fotos. Aquí tenemos un formato 3:4 que sería un poco más como rectangular pero no tan cuadrado. Pues puedo cambiar aquí a un formato más cuadrado, ¿verdad? Para que funcione para Instagram quizás,
o también puedes ir directamente aquí a la parte de 9:16 para que la foto sea un poco más larga. Así que todo eso dependerá a qué tipo de fotos quieres capturar, pero obviamente eso también lo podemos activar en la cámara trasera. Podemos activar aquí los 3:4 para que se vea con una foto normal como usualmente capturas, 9:16 para que sea un poco más ancha y obviamente también 1:1 para que sea una foto más cuadrada, perfecta para las redes sociales. Ahora bien, en todas estas proporciones de fotos estarás capturando imágenes a 12 megapíxeles, pero tu teléfono tiene un sensor de 50 megapíxeles y si quieres utilizar todos los megapíxeles que tienes, puedes apretar este botón y entonces ir aquí a la parte de 3:4 y aquí entonces estarás capturando imágenes a 50 megapíxeles que sí tendrán más detalles, pero recuerda que también ocuparán más espacio, así que quizás utiliza este modo solamente cuando quieras capturar fotos con mucho detalle. Pasemos entonces a contarte varios trucos para poder editar las imágenes que capturas. Ya tomamos aquí varias. Vamos aquí a la parte de esta foto de Doraemon y es que tu teléfono tiene un modo de poder borrar objetos no deseados. Por ejemplo, vamos aquí a la parte de Doraemon, le damos aquí al pequeño lápiz y apretamos otra vez aquí el botón de menú. Y podemos ir aquí a la parte de borrador de objetos y el teléfono inteligentemente puede borrar sombras no deseadas. Podemos ver cómo está toda esta sombra de él, ¿verdad? De este muñeco aquí, pues él la borró sin ningún problema. También podemos borrar reflejos, aunque en esta foto quizás no es la mejor para poder mostrar los efectos, pero si tomas una foto de alguna ventana o algún monitor que tenga algún reflejo de una luz, pues entonces esta función va a remover ese objeto o esa sombra o ese reflejo no deseado. Ahora bien, en este borrador de objetos también podemos quizás acercarnos un poquito y entonces dibujar encima de la imagen para seleccionar cosas que queremos borrar. Aquí digamos que quiero borrar los anillos de las Olimpiadas, pues le doy aquí al botón de, ¿verdad? Hago algún dibujo o alguna forma alrededor de lo que quiero borrar y le doy al botón aquí de borrar y él inteligentemente tratará de, ¿verdad? De borrar ese efecto de lo que está detrás aquí en la imagen, pero con la textura quizás original para que entonces no se note, y yo creo que en este caso hizo un buen trabajo, así que puedes utilizar esto para borrar a alguna persona que salió atrás de ti o alguna cosa que no quieras que esté en la foto, pues vas a poder hacer eso sin ningún problema. La cámara de tu teléfono es sumamente poderosa y puede utilizar muchas formas para poder capturar imágenes y una de ellas es utilizando la palma de tu mano, y para poder activar eso vamos aquí a la parte de configuración y bajamos aquí a la parte de métodos de disparo. Puedes utilizar comandos de voz, algo que estaremos mostrando en breve, y también entonces mostrar la palma de la mano y el botón de obturador flotante, que eso ya hablamos en el video de trucos generales. Vamos entonces aquí a la parte de la cámara frontal y puedo entonces mostrar la palma y él automáticamente va a comenzar un temporizador súper corto para tomar la imagen. Eso es algo excelente, digamos por ejemplo que tienes que estirar mucho tu mano para poder tomar una imagen, pues simplemente estiras la mano, no puedes llegar al botón, tomas aquí la palma y puedes tomar la foto sin ningún problema. Además de poder utilizar la palma de tu mano para capturar fotos, también tu teléfono tiene una función de utilizar comandos de voz, y para poder activarlo vamos aquí a la parte de ajustes y bajamos a la parte de métodos de disparo y puedo entonces activar esta función y decir sonrisa, patata, capturar o incluso grabar video para entonces comenzar a hacer eso en el teléfono. Vamos entonces a probar eso y puedo decir capturar y ahí tomo una foto, sonrisa. Y entonces ahí ves que puede capturar una foto utilizando esos diferentes comandos de voz. Similar a la función de utilizar la palma para tomar una foto, algo que también podemos hacer es mover este botón de capturar la imagen. Así que podemos dejar el dedo apretado sobre este botón y arrastrarlo a donde lo queremos en la pantalla. Para una vez más, quizá lo puedes colocar, ¿verdad?, a un lugar donde lo puedes llegar con tu mano para entonces tocar ese botón, y lo puedes utilizar como un botón tradicional para tomar imágenes sin tener que tocar el botón en la parte inferior de la pantalla. Y de igual forma como podemos utilizar la palma de la mano o mover el botón para tomar imágenes, también podemos utilizar la tecla del botón hacia abajo para entonces tomar una foto. Aquí estoy apretando esta tecla y entonces estoy grabando una foto para que una vez más, si tienes que estirar el brazo, pues puedas capturar la foto sin ningún problema. Como mencioné, tu cámara es sumamente poderosa, y otra cosa que también podemos hacer es ir aquí a la parte de más opciones y tocar aquí el botón de zona AR o zona de realidad aumentada.
y aquí tenemos la opción de utilizar la cámara como una cinta para poder medir. Aquí tenemos que descargar esta aplicación o esta opción en la parte de la cámara. Vamos aquí a la parte de la tienda de aplicaciones de Galaxy. Él automáticamente nos lleva ahí con el botón de poder entonces comenzar a descargar esta aplicación. Y entonces ya tenemos el atajo aquí en esta parte de zona AR. Y entonces le doy aquí a permitir las fotos y el utilizar la cámara, etcétera. Pues entonces aquí voy a escanear un poco la superficie para que él detecte un poco el nivel. Y entonces aquí puedo pararme aquí al lado de este muñeco, etcétera. Y puedo entonces tocar aquí el botón de más y subir aquí un poquito. Y puedo ver entonces cuántas pulgadas mide hacia arriba. Obviamente esto también lo vas a poder utilizar en personas, en mesas y mucho más, para que directamente en tu teléfono puedas medir diferentes cosas. Otra nueva función que llegó con One UI 5.1 a tu Galaxy es algo que te permite extraer el sujeto de una imagen para que lo puedas guardar con una calcomanía o con una foto sin el fondo, ya sea porque si quieres crear alguna otra foto utilizando otros programas. Pues para poder hacer eso es sumamente fácil. Aquí tenemos el sujeto, dejas el dedo apretado sobre esta persona, en este caso soy yo, y aquí puedes ver cómo el teléfono automáticamente recortó el fondo que tengo aquí, para que entonces tenga aquí esta parte, ¿verdad?, pequeña sin el fondo, y de poder aquí el botón de copiar, compartir o guardar como una imagen. Y entonces aquí tenemos esa foto ya guardada con ese fondo ya borrado. Luego de tomar muchas fotos es posible que sea un poco difícil encontrar esa foto en específico, pero por suerte ahora en la galería de tu teléfono tienes un botón de búsqueda mucho más robusto que puedes entonces buscar hasta cosas específicamente. Por ejemplo, vamos aquí a buscar montañas y el teléfono automáticamente va a buscar todas las fotos en donde aparezcan montañas. Incluso te va a poder marcar la ubicación. Solamente quiero ver las montañas que capturé en Oakley, pues aquí puedo ver exactamente las montañas y el lugar para poder encontrar esa foto que quiero buscar con mayor precisión. Obviamente aquí puedes buscar prácticamente lo que quieras. Podemos poner aquí árboles, digamos, por ejemplo, pues entonces me van a aparecer todas las fotos que tengan árboles, paisajes. Por ejemplo, puedo ir a la parte de árboles y entonces también a torres, y entonces encontramos aquí esa foto para que tu teléfono sea más inteligente a la hora de encontrar esa imagen. Bueno, ya hablamos de varias funciones para tomar fotos, pero también tu teléfono tiene un sinnúmero de funciones para poder capturar video. Y vamos entonces aquí a esta parte, y similar a como vimos en la parte de fotos, podemos cambiar el tamaño del video para que sea 1:1 más cuadrado, o entonces que sea, ¿verdad?, el tradicional 9:16. Y también entonces aquí a la derecha de esta parte podemos cambiar la resolución del video. Aquí lo tenemos a 1080p a 30 cuadros por segundo, pero como puedes ver tu teléfono puede grabar videos hasta 8K a 30 cuadros por segundo, pero yo creo que un poco más razonable sería grabar quizás videos a 4K UHD a 60 cuadros por segundo para que sea sumamente fluido y que tenga mucho detalle. Al igual que en las imágenes, también puedes grabar videos en modo de retrato, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de más, apretamos el botón de video retrato y el teléfono intentará entonces de detectar el sujeto y poner el fondo un poco más borroso. Vamos entonces aquí a calcular, ¿verdad?, diferentes fondos para que entonces pueda hacerlo un poco, ¿verdad?, más borroso. Y también eso aplica también a los videos, para que entonces también el fondo se vea un poco borroso, para que no tan solo en imágenes, también en videos puedas crear videos que se vean un poquito más pulidos y profesionales. Algo muy importante que debes de saber es que, digamos que por ejemplo estás tomando unas fotos y quieres grabar un video rápidamente, puedes dejar el dedo apretado sobre el botón de capturar imágenes, y como puedes ver ya he comenzado a grabar un video. Y si no te quieres cansar de dejar el dedo apretado, lo puedes deslizar hasta arriba, hasta la parte del candado, para que entonces puedas soltar el dedo de la pantalla y grabar sin ningún problema. Y el último truco del cual te quiero hablar es que tu teléfono tiene un sistema de estabilización muy bueno en la cámara, para también entonces estabilizar los videos que grabes. Y para poder activar eso vamos aquí a la parte superior donde se ve una manita con unas flechas hacia el lado, y entonces tocamos esa parte y ahora vas a poder caminar, correr, hacer un movimiento un poco brusco a la hora de grabar los videos, y el teléfono hará un buen trabajo de intentar, ¿verdad?, estabilizar ese video para que no se vean esos movimientos bastante bruscos a la hora de grabar ese video. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido un montón sobre cómo sacarle el máximo a tu nuevo Galaxy S23.
Si tienes alguna duda o pregunta, déjame un comentario aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de ayudarte y para que le puedas sacar el máximo a tu teléfono. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.